En el Festival Internacional de Cine de Sisión también tenemos una sección que es el Día de Asturias, donde compiten los cortometrajes fechos por asturianos más destacados del año. Vamos a ver obras donde nos aguarda lo inesperado, como Donde caen las hojas, donde una mujer tiene que enfrentarse a la inminente llegada de la muerte. No va a despertarse. Bueno, así debería ser. Si yo fuera ella, no querría darme cuenta de que todavía sigo aquí. Cuando se acerca el final, la mente no es más que una distracción. Ana ha empezado un camino mucho más interesante. Está deseando irse de viaje. O Hijas, donde el fallecimiento de un familiar pues camuda la vida de dos hermanas. Toma. Te he intentado cortar los trozos como a ti te gusta. Así está bien. ¿No comes? No. Prefiero que se enfríe un poco, no me gusta muy caliente. Parece que estás cuidando a un perro. A una perra. También tenemos Entre líneas, donde un mozo va a descubrir sentimientos desconocidos a través de un paseo por la ciudad. Y así, en el escenario improvisado de esta pequeña plaza, desfilan los miedos y secretos más profundos de la condición humana. O Cuenta con nosotros, donde vamos a ver el bloqueo artístico de un actor mozo y de una propuesta extraña que van a hacer. Joder, a lo mejor tiene una buena historia que contar. ¿Por qué? ¿Porque es viejo? Pues mira, a lo mejor sí. A lo mejor tiene cosas buenas. Cosas buenas que contar de gente vieja que tiene ahí, a lo mejor, yo qué sé, pues su familia que se le ha muerto o... No, sí, a lo mejor su familia vive en Cuba. O está muerta y vive en Cuba. David. O ha ido a la guerra. A lo mejor ha ido a la David, guerra. escúchame. Lo tuyo ¿Tú has ido a la guerra? Lo tuyo es la Pues a comedia. lo mejor sí. Dentro del Día de Asturias también tenemos una huellada más averada al documental, como puede ser la Romería del Meñique, donde vamos a ver cómo una pérdida pues, puede convertirse en una alegría para con los demás. Yo tenía una moto, una MZ, una moto muy vasta, rusa, checa. Y 16 de agosto del 94... O Varadero, donde vamos a ser testigos de la fragilidad de los sueños imposibles. La recaudación del día. Y también de la pérdida de la esperanza, pues trata Alicia de vuelta, que va a contarnos cómo la protagonista del cuento infantil tiene que enfrentarse al sobiarse de vuelta desde el otro lado del espejo. Llegas tarde, querida. Muy tarde. Ya. Esa ya me la sé. El cine también tiene un sitio acutado dentro del Día de Asturias, con trabajos de, por ejemplo, ciencia ficción o xénero negro. Aquí atopamos Sandy Amarga, que es un thriller que tiene como filo argumental un cadáver accidental. 他是真的不动了，不过屋里太黑，我也不敢碰他。他们就写的该大个版吗？他玩走嘛。 O Hacia el oeste, que es un cuento posapocalíptico y pesimista. Pero también tenemos comedias. Tenemos, por ejemplo, Fame, con un cura apartado en el monte asturiano por mor de sus aficiones futboleras. En este pueblo el laurel crece hasta en las cunetas. Vamos, que cualquier día si se descuida le sale uno en el váter. Julia, coño, que estamos comiendo. Discúlpeme, don Jesús. O Nominados, que viene a darnos una huellada sarcástica de los programas de televisión o de sus concursantes. Joder. ¿A qué esperan?
me va a dar algo. Super, dinos algo ya, ¿no? Que llevamos aquí media hora preparados.